Hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas. El día de hoy vamos a hacer una lectura de tarot referente al dinero, referente al amor. Vamos a utilizar la bola de cristal para canalizar un mensaje especialmente para ti, Géminis. También vamos a sacar una carta del oráculo para ver qué quieren decirte tus ángeles. Y finalmente vamos a cerrar con una tarjeta de sabiduría, ¿ok? Géminis, esta lectura es atemporal, así que no tiene una fecha en específico. El día en el que tú hayas sido divinamente guiado, divinamente guiada a ver esta lectura, es porque era el momento adecuado, ¿ok? Géminis, pues bien, vamos a empezar con la bola de cristal, Géminis, así que relájate, respira profundo. Y estoy viendo agua. Me dicen purifícate, Géminis, límpiate de malos pensamientos. Necesitas fluir. Hay cosas que de alguna manera puede ser que te están haciendo ruido en tu mente y que no te dejen ser, no te dejen sentirte a plenitud. Entonces, necesitas paz, necesitas tratar de fluir. Mira el agua, déjate fluir. Mira cómo el agua toma la forma del recipiente que se pone. Entonces, primero necesitas vaciarte para que entre esa agua y tome la forma que necesitas que tome. ¿Ok? Fluye, no tengas miedo. Va a llegar la paz. Y bueno, ahí está. El mensaje para ti, Géminis. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero vamos a ver tus energías en la economía, dinero, finanzas, escuela, proyectos, trabajo, etc. Bueno. Lo primero que nos sale es la carta de Géminis. Ok, la voy a voltear porque como luego YouTube se pone medio. Olvidé que tengo que pintarrajearla. Bueno. Sale la carta de Géminis. Y bueno. Entonces, aquí lo que veo con Géminis son altas, son bajas. Y bueno, altas, bajas. Veo que vas a necesitar tomar decisiones. Algunos de ustedes estarán lidiando con algún tema legal o proceso, procedimiento. Veo que necesitas el equilibrio en tu vida económica. Necesitas actuar con justicia. Necesitas tú simplemente hacer lo que tienes que hacer. Haz lo correcto y no tengas miedo por esas altas y por esas bajas. Entonces, si vas a tomar una decisión, decide por lo que es correcto y lo que atañe a tus principios más que nada. No por cómo se ven las cosas, no. Tú toma una decisión referente a lo que te da paz y ya está. ¿Ok? La armonía ante todo. También es importante que completes quizás algunos trámites que tienes por ahí. Y bueno, para algunos de ustedes veo que tomarán una decisión respecto a algún Libra o Géminis, ¿ok? Fuerte Libra o Géminis. Obviamente que al salir Géminis en esta lectura significa que vas a estar en estos momentos muy fuerte, muy empoderado porque estás en tu elemento, ¿ok? Entonces, ahora sí que toma tus decisiones, tus determinaciones, te va a ir muy bien, Géminis. No tengas miedo de eso. No tengas miedo. Y bueno, ahora sí que, ¿qué te digo? Tú eres Géminis y cuando tú quieres posible algo, lo haces. Y ya. Bueno, vamos a ver en el amor, Géminis.
Mira, para algunos de ustedes podrían estar lidiando con Aries, Capricornio, alguien de signo de aire, Libra, Géminis, Acuario. Mira, veo que estás extrañando mucho a una persona o alguien te está extrañando mucho a ti. Está extrañándote, está llorándote. Tenemos acá la energía del diablo. Yo no te estás liando con Capricornio, pero si no estás liando con Capricornio, yo lo que veo es que puede ser que por aquí haya una situación un poco tóxica. Con la energía del loco o Aries, no sé si estás liando con Aries, pero mira, yo veo que el llanto es por arriesgarse o aventurarse a una situación que es tóxica para algunos de ustedes. Para otros de ustedes es, mira, es posible liberarse de este diablo, es posible descontaminarse, es posible aún pero también es arriesgado, pero es posible que haya consuelo. También otra posibilidad acá lo que me está diciendo es, mira, donde hay lágrimas, si ya lloraste una vez, otra vez, 3 veces, o sea, ahí ya no es Géminis. ¿Ok? Y bueno, ahora sí que necesitas trabajar contigo porque yo veo que poco a poco te has ido enfermando. Y estoy sintiendo que poco a poco tú empiezas a tomar algunas actitudes o acciones o cosas de las personas con las que has estado y que a ti no te gustaban. Y al final terminaste haciendo lo mismo, Géminis. Entonces necesitas liberarte de esos moldes, de esos patrones que vas creando. Y bueno, vamos a sacar una carta del oráculo para ver qué mensaje tienen los ángeles para ti. Y dice Uriel con libertad. ¿Ves? Necesitas liberarte de esos viejos patrones, liberarte de moldes. Mira, si estás soltero o soltera, Géminis, abraza esa libertad. Aquí, si tienes una conexión, no te están diciendo, ay, déjala, ¿no? Especialmente si es el padre o la madre de tus hijos. Aquí lo que te están diciendo es, libérate de todo eso que no está funcionando para que todo fluya. Entonces, quizá hay cosas que ya no están o que no han llegado, pero es por algo. Entonces, disfruta eso y también trata de entender que entre menos tengas la necesidad de controlar una situación, más feliz vas a ser, Géminis. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar una tarjeta. ¿Ok? Y también libertad, lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, estás en una conexión que es tóxica, pues dices, no. Lo importante es, si no hay libertad, o sea, la libertad es como, si no sinónimo, o sea, va de la mano con el amor o del verdadero amor. Ok, un amor limpio, bonito, genuino. Pelusa. Esta pelusa ya vino. Ok, vamos a ver. La tarjeta dice, procura la humildad no como algo que tengas que hacer. A ver otra vez. Procura la humildad no como algo que tengas que tener, sino como algo que realmente deseas vivir. Lo voy a volver a repetir. Procura la humildad no como algo que tengas que tener, sino como algo que realmente deseas vivir. Entonces, ¿qué te están diciendo con la humildad? Que reconozcas la verdad, tu situación, lo que estás viviendo, que no maquilles las cosas.
Primero, el primer paso para la libertad es el reconocimiento de mi realidad, ¿ok? A veces se siente horrible aceptar muchas cosas, pero después entra esta paz y después uno puede seguir hacia adelante con la cabeza al frente, no con orgullo, sino con verdadera ese valor que el universo, que Dios te da por el simple hecho de ser transparente contigo mismo o contigo misma. Pues, Géminis, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Cuídate mucho, Géminis, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.